Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay
hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.
Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Es un gozo poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Quiero que sepan que los extrañamos, cuánto quisiéramos estar juntos, pero todos sabemos las razones por las cuales tenemos que hacerlo por este medio. Y damos gracias a Dios que el Señor está permitiendo que en este tiempo usemos las redes para poder compartir el mensaje de Dios para nosotros. Permítanme orar un momento. Les invito a que inclinen su rostro y pidamos a Dios que nos hable en esta mañana. Padre, muchísimas gracias por sostener nuestras vidas, por haber enviado tu Santo Espíritu a que esté con nosotros. Gracias por tu palabra profética, segura, que tú has dejado para hablarnos en todo tiempo. Oramos en el nombre de Jesús, suplicándote que puedas fortalecer nuestras vidas, edificar nuestras vidas, consolarlas y desafiarnos también, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. El tema que tengo esta mañana para compartir con ustedes, hermanos, es 4 verdades consoladoras respecto al sufrimiento. Creo que para nadie es un secreto que la vida avanza simultáneamente por 2 carriles, el de la felicidad y el del sufrimiento a la vez. Por ejemplo, cuando hicimos nuestros votos matrimoniales, concedimos la certeza de la alegría y el sufrimiento al prometernos mutuamente amarnos cuando estemos enfermos o cuando estemos con salud, en riqueza o en pobreza, en alegría o en tristeza, hasta que la muerte nos separe. En realidad, frecuentemente nos hallamos inmersos en la alegría y tristeza al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos recibir en la mañana una mala noticia y en la noche una buena, o viceversa. Por eso alguien dijo, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que la felicidad es una pausa entre dolor y dolor. La felicidad es una pausa entre dolor y dolor. Quiero preguntarle, ¿cuáles han sido sus temporadas de sufrimiento en su vida? Piense por un momento en las grandes temporadas de sufrimiento en su vida. Ahora, no estoy hablando de oposición o resistencia, porque todos los días lo enfrentamos. Más bien estoy hablando de aquellos periodos significativos, cuando las circunstancias chocaron, se estrecharon a su alrededor para abrumarlo por una temporada. De alguna manera, mis queridos hermanos, creo que todos estamos de acuerdo que hoy el mundo está sufriendo. Estamos, usted y yo, viviendo tiempos que nunca imaginamos vivir, ¿verdad que sí? Por el COVID-19. De la Biblia podemos seleccionar 4 verdades respecto al sufrimiento que espero que le consuele. En primer lugar, certeza. En este mundo usted va a sufrir. En segundo lugar, llamamiento. Somos llamados a sufrir. En tercer lugar, propósito. Eso significa que hay propósito en el sufrimiento. Pero la cuarta verdad, que hay consuelo en el sufrimiento. Así que esas son las cosas que vamos a tocar esta mañana. Y vamos en el primer punto, la certeza del sufrimiento. Por ejemplo, un hombre de negocios cristiano enfrenta la bancarrota de un momento a otro. O padres que deben hacer frente a un adolescente que está optando por alternativas erradas en su vida que hacen sufrir el corazón de sus padres. Un anciano que enfrenta la pérdida de su esposa, víctima del cáncer. Un joven que enfrenta la depresión por la pérdida de salud. O de repente el matrimonio de alguien no funciona. Por eso se dice que durante la Pascua los judíos simbólicamente dice que mojan perejil en agua salada, porque ellos dicen la vida está sumergida en lágrimas. Un escritor cristiano,
José Parker dijo, si le hablas a corazones partidos, siempre tendrás público. Ayuno en cada silla. Ahora, sufrimos de muchas maneras. Dolor financiero, dolor en las relaciones humanas, dolor emocional, dolor físico, dolor debido a la falta de propósito, dirección en la vida, por causa propia, causa de otros, por causa de Cristo y por causa de circunstancias que no esperábamos, como la del COVID-19. Lo cierto es que todo el mundo sufre. Los creyentes fieles sufren. Creo que tú, mi hermano, conocerás, y mucha gente conoce la historia de Job, que era un hombre fiel, que adoraba a Dios, que caminaba bien con Dios, pero de pronto le vino una temporada fuerte de dolor tras dolor, sufrimiento tras sufrimiento. Perdió sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió todo lo que tenía y finalmente aún perdió su salud y aún el apoyo de su esposa, que en algún momento le dijo, en ese momento de desesperación, ¿todavía confías en Dios? Maldice a Dios y muérete. Job había perdido todo a pesar de ser un creyente fiel. ¿Sabe? El sufrimiento es cierto. En este mundo usted sufrirá. Pedro dijo, el apóstol Pedro dijo, escucha, en 1 Pedro 4:12, dijo lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os sorprendáis, digo, como si algo extraño les aconteciese. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero gracias a Dios no queda allí ese versículo. Jesús dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia describe describe un gran conflicto cósmico entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, culminando en el sufrimiento humano. Si vamos a los profetas, en el Antiguo Testamento, los profetas sufrieron. Los discípulos sufrieron. Jesús sufrió. Nosotros sufrimos también. Y sabe, todos nosotros tenemos una decisión que tomar. Cada uno de nosotros, usted y yo, puede sufrir con Cristo o sin Él. Esa es una decisión que tenemos que tomar. Usted, mi amigo, que me escucha, también tiene que enfrentarse con esa decisión. Y sabe, creo que en la vida usted y yo tenemos que esperar sufrir, incluso al hacer el bien. Así que, en primer lugar, tenemos que tener certeza de sufrimiento. El sufrimiento es cierto y no podemos escapar de eso. Quiero terminar con una pregunta, este primer punto. ¿Ha pensado usted en el sufrimiento como un destino cierto y que por tanto hay que estar preparados para enfrentarlo? ¿O piensa que es algo que usted pudiera evitar mediante suficiente planeamiento cuidadoso? En segundo lugar, hemos visto otra verdad bíblica acerca del sufrimiento, que es el llamamiento a sufrir. Chuck Swindoll, otro escritor cristiano, dijo lo siguiente: para que Dios haga lo imposible, debe tomar a un hombre imposible y triturarlo. ¿Sabe? Hallamos en la Biblia un llamamiento a sufrir que contradice el llamado al confort que hemos estado experimentando en mucho de la cultura cristiana de hoy y de este mundo pasajero. Por supuesto que no debemos buscar sufrir. No vaya a malinterpretarme. El Señor nos está diciendo, la Biblia, Dios no nos está diciendo que tienes que buscar sufrir. No debemos buscar sufrir. Sin embargo, cuando viene, no debe sorprendernos, no debe extrañarnos, sino debemos entender que hay un llamado a sufrir. Escucha con cuidado
o lee con cuidado en tu Biblia algunos textos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Filipenses 1:29 dice: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Interesante. Tenemos un doble privilegio, el de confiar en Cristo, pero también el de sufrir por Él. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: y también todos, escuchen, todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, los que quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, honrando a Dios, en Cristo Jesús padecerán persecución. Escuche lo que dice también la palabra en 1 Pedro capítulo 2 y 20 y 21, por favor. Escuche lo que dice aquí la palabra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 y versículo 21. Escuche, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sabe? Esta verdad, a estas alturas, creo que esto nos presenta dos alternativas. En primer lugar, podemos unirnos a la cruzada a moldear el mundo en una utopía, al procurar eliminar todas las fuentes de dolor potencial que existen en este mundo. O en segundo lugar, podemos aceptar que la apariencia de este mundo se pasa y entrar en el llamado bíblico a sufrir. Por ejemplo, aprender a enfrentar estos tiempos nuevos del COVID-19. Por más que hagamos, no podemos evitar en estos tiempos hablar de este tema. Aprender a enfrentar estos tiempos. Por ejemplo, con hábitos muy nuevos para muchos, de limpieza, el aislamiento social, los estados de emergencia, aprender a valorar lo que realmente vale la pena, como los valores, el tiempo en familia, enfrentar el miedo, el temor que nos produce toda esta incertidumbre, aprender a ser viejos o incluso, dado el caso, aprender a morir. ¿Sabe? ¿Ha pensado usted que podría eliminar todo el dolor de su vida? ¿O ha aceptado que sufrir es un llamamiento? En tercer lugar, miremos un poco el propósito del sufrimiento. El propósito del sufrimiento. Escuche, vea su Biblia en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Un pasaje conocido por nosotros, pero que podamos recordarlo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales, para que seáis maduros, en nuestra forma de pensar. ¿Sabe? Se ha comprobado que las personas pueden soportar casi cualquier cantidad de mal y sufrimiento si creen que hay en eso un propósito. Un ejemplo grande, por ejemplo, los 9 meses de embarazo que tiene que soportar una madre. No es fácil pasar todo ese tiempo para la madre y a veces incluido el padre, ¿no es cierto? Y el dolor en el nacimiento del bebé. Ellos están dispuestos a soportarlo porque están pensando en el propósito. El día que nazca
ese niño y traiga alegría a sus vidas. Hoy en día, otro ejemplo que podemos tener, que hoy en día, por ejemplo, la cuarentena y el confinamiento que estamos pasando en la nación y en el mundo, ¿cuál es el propósito de ese confinamiento? ¿Cuál es el propósito de esa cuarentena? Y creo que todos lo sabemos, es tratar de evitar el contagio del COVID-19. Si seguimos esa línea, el alto al desarrollo económico que está afectando a todo el mundo, a todas las naciones, también tiene un propósito, y no es otro que salvar la vida de lo más que se pueda. Pero sabe, quítele usted el propósito al sufrimiento y el sufrimiento será intolerable. Intolerable. Hay un propósito en el sufrimiento. Escuche algunos de los propósitos del sufrimiento, según la Biblia. Espero la próxima semana centrarme un poco más en esto, pero déjeme decir algo en esta mañana. Algunas cosas que la Biblia muestra, los propósitos del sufrimiento. Por ejemplo, para que podamos ser más sensibles, más empáticos con los demás, con nuestro prójimo. Si estás apuntando, 2 Corintios 1:4. Yo creo que hoy en día el mundo necesita ser consolado. Mucha gente necesita ser animada por la situación que está viviendo. Otro propósito del sufrimiento es para que no nos apoyemos en nosotros mismos, sino en Dios. Creo que en estos tiempos la ciencia, la economía, los grandes gobernantes, todo el mundo se ha dado cuenta que ni aún el dinero, el poder, no puede hacer nada ante una situación como esta. Pero déjeme decirle, Dios puede. Dios puede sostenernos en medio de esta crisis y sacarnos con bien, a pesar del dolor y el sufrimiento. Otro propósito, para ser corregidos mediante la disciplina que Dios imparte. Hebreos 12, 5 al 11, para los que están apuntando. Otro más, para que nuestro carácter se pueda desarrollar. Romanos 5, 3 al 5. Sin embargo, hermanos, tenemos que, a la luz de estas verdades, tenemos que darnos cuenta que no hay sufrimiento, entonces, sin significado ni propósito. El dolor, de alguna manera, es la gracia de Dios para el crecimiento. Dios usa el sufrimiento para el bien. Hay un pasaje familiar que quizás todos lo conocemos, Romanos 8:28, ¿usted lo recuerda? Dice ahí la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. En otras palabras, es claro el significado de este versículo. Es que cualquier cosa que suceda al creyente obra para su bien. Ese es el significado claro de este texto de la palabra de Dios. Ahora, no sabemos si en esta vida o solamente eternamente. No podemos saberlo con certeza. De repente, a veces hay cosas que no lo podemos entender. No podemos entenderlo ahora. Algún día lo entenderemos. Pero sabe, hay momentos en nuestra vida, y este es uno de ellos, que Dios nos pone por delante cosas que son más grandes que nosotros, para que podamos depender única y exclusivamente de Él. Y creo que los hombres están entendiendo esto en este tiempo. Hay gente que nunca pensaba en Dios, pero en estos momentos lo están haciendo, porque se están dando cuenta que no tienen forma y manera de salir adelante. Se cuenta que estaba leyendo el testimonio de una persona, un domingo en la mañana, un tornado cayó sobre una iglesia durante el servicio en una pequeña población de Alabama. En el desastre murió el hijo de 4 años del pastor. En una conferencia de prensa, este pastor expresó con dolor en el corazón una incisiva verdad. Él dijo, no necesitamos fe para entender las cosas que comprendemos. Necesitamos fe para las cosas que no comprendemos. La Biblia, mis queridos hermanos,
es nuestra corte final de apelación, en materia de sentimientos o en materia de experiencia. ¿Sabe? Nosotros o no interpretamos la Biblia por nuestra experiencia, interpretamos nuestra experiencia por nuestra Biblia. Al final, usted y yo debemos vivir por fe, no por vista. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Y quiero llegar al último punto en esta mañana, el consuelo en el sufrimiento. Gracias a Dios hay consuelo en el sufrimiento. Según de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5, nos muestra esto. Hay consuelo en el sufrimiento. Y espero que mientras estemos leyendo este pasaje, esta palabra, usted se anime. Dios le consuele, mi querido hermano, mi querido amigo. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, dice la palabra, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Debido a que hay propósito en el sufrimiento, también hay consuelo en Dios. ¿Sabe, mi hermano, mi querido amigo? Dios sabe lo que está haciendo o permitiendo actualmente en nuestras vidas. Él es completamente confiable. Él es completamente digno de confianza. Podemos contar siempre con Dios. Él siempre hará lo correcto. Y sabes, mi hermano y amigo, mediante el sufrimiento, Él corrige nuestro pensamiento errado. Nos libra de males mayores y produce bienes mayores. Nos guía a arrepentirnos de nuestros pecados. Produce en nosotros el carácter de su Hijo Jesús, cuál es una de las voluntades de Dios, que cada día nos parezcamos más y más a Cristo. Nos moldea, nos forma. De repente tú te has hecho esta pregunta, yo me la he hecho a veces. ¿Podemos llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos sin aflicción? ¿Sin sufrimiento? ¿Sin dolor? Bueno, la Biblia indica que la respuesta es no. Necesitamos la gracia de la aflicción. Sí, las pruebas y tribulaciones de la vida, mi querido hermano y amigo, son dolorosas en su tiempo. Y nadie, usted y yo, nunca debemos buscarlas. Sin embargo, cuando vienen, como la dulce fragancia de la gracia de Dios para ayudarnos, así debemos tomarlo, para ayudarnos a crecer, a madurar y a permanecer en la senda correcta. Yo creo que este tiempo difícil para el mundo es un tiempo de oportunidad para crecer en la dependencia de Dios y para crecer en carácter, en confianza, en tantas cosas que Dios tiene. Por eso yo acuño esta verdad que de tiempo en tiempo comparto. Bendita la aflicción que nos lleva a buscar a Dios. Y creo que en este tiempo mucha gente está buscando a Dios como nunca antes. Concluyo esta mañana. ¿Y ahora qué para usted y para mí? ¿En dónde se halla hoy usted? Tal vez usted ha hecho la paz con el sufrimiento, lo ha aceptado, reconoce que es parte de la vida. O quizás usted esté luchando todavía para aceptarlo como parte de la vida. Tal vez pueda parecerle no ver ningún propósito en el mismo. Posiblemente anhela que su alegría regrese, o usted tal vez necesite consuelo. Y yo quiero terminar diciéndole, hay consuelo disponible. Venga
a Jesús. Si tú eres creyente antiguo, tienes años, igual, ven a Jesús una vez más. Ven con todas tus cargas, con tu dolor, con tu sufrimiento. Ven a Jesús. Colócate bajo su misericordia y su bondad. Y si tú es primera vez, segunda vez que estás escuchando este tema y también te identificas con él, y también has sufrido, estás sufriendo, ya no sabes qué hacer, ven a Jesús. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, echando todo tu sufrimiento, todo tu dolor sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí, tiene cuidado de todos. Pero tienes que venir a Él. Tienes que venir a Él. Sea paciente, mi querido hermano, y espere que Dios actúe conforme a su voluntad. ¿Qué les parece si oramos en estos momentos? Te invito a que puedas inclinar tu cabeza un momento ahí, cerrar tus ojos y meditar un tiempo en lo que hemos escuchado. ¿Sí? Cierra tus ojos. Y conversa con Dios, mi querido hermano. Muéstrale todo tu dolor. Tú, mi querido amigo, en tus propias palabras, ahí en tu corazón o en voz alta, dile todo lo que sientes. Dile que lo necesitas. Dile eso. Si tu amigo en esta mañana tú quieres venir por primera vez, rendirle tu vida, tu dolor a Jesús, puedes decirle, Señor, te necesito. Reconozco que he estado andando lejos de ti. Soy pecador, confieso mi pecado, pero creo en ti, Jesús, que moriste en la cruz. Por favor, toma mi dolor, toma mi sufrimiento, límpiame de todo pecado, cambia mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido amigo, espero que el Señor siga transformando tu vida. Un abrazo y bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones. Muy bien, amigo, si tú que has escuchado este mensaje y le has pedido al Señor con todo tu corazón, de veras, que perdone tus pecados, eres consciente de eso, pero le has pedido perdón y ahora crees que Jesucristo murió en la cruz por ti y le has pedido que cambie tu vida, que te haga una nueva persona, que te dé una nueva vida. Si tú has hecho eso conscientemente, entonces lo que sigue es para ti también. Quisiéramos seguir en contacto contigo, así que mientras estoy hablando va a aparecer abajo un correo electrónico, un teléfono, un WhatsApp, donde tú puedas conectarte con nosotros. Queremos orar por ti, queremos seguir siendo amigos, seguir teniendo contacto contigo. Así que te invito, si es que tienes algún motivo de oración, una necesidad de oración, entonces escríbenos a las direcciones que aparecen abajo. Estaremos muy contentos, muy alegres de poder recepcionar tu necesidad y nos pondremos en contacto contigo. Te esperamos. Que Dios te bendiga.